El deseo de todo deportista es llegar a lo más alto posible en la disciplina que practique. Para Alejandro Ochoa, su deseo no era una metáfora. El montañismo es un deporte, pero quienes lo practican están convencidos de que es mucho más que eso. Es un estilo de vida y de ver el mundo que nos rodea. Sabes que el montañismo me gusta muchísimo por la lucha interna. Es una disciplina en la que no hay protagonismo, ¿no? Es realmente una lucha interna contigo mismo en sobrepasar situaciones y momentos y desgastes físicos y emocionales que yo no he logrado encontrar en ninguna otra disciplina de todas las que he practicado. Me gusta mucho por el reto, me gusta por eso, me gusta por el silencio, me gusta porque te hace encontrarte, entenderte y reconocer tus faltas y reconciliarte contigo mismo en ese proceso de escalada que es muy duro y muy silencioso, no es un silencio insoportable el que te hace que realmente te escuches y te entiendas cómo eres, más que por lo que representa el reconocimiento de haberlo hecho. Va mucho más por ese lado. La preparación de un alpinista para poder llegar a la cumbre del Everest es muy desgastante, ya que el cuerpo humano no está preparado para esas condiciones climáticas. Son 3 meses en los que llegas tú, las montañas de más de 8,000 metros tienen arriba de 7,500, una tercera parte de la cantidad de oxígeno que hay en el aire ambiente a nivel del mar. Entonces, tu cuerpo tiene que acostumbrarse a funcionar con menos oxígeno del que generalmente recibe, ¿no? Aquí. Y ese es un proceso muy largo que se llama aclimatación, en el que tú poco a poco ganas altura y después bajas a campamento base a descansar, a hidratarte y a comer bien. Y luego subes otra vez un poquito más que la altura que alcanzaste la vez anterior y regresas otra vez a campo base para recuperarte, porque en la altura, por la falta de oxígeno, tu músculo no se regenera. O sea, el desgaste que tienes calórico y muscular, pues es un desgaste que ya no vas a recuperar. Eso lo haces, o sea, en el Everest yo lo hice 7, 8 veces, ¿no? Subir y bajar todos los tramos, subir y bajar cada vez más alto, subir y bajar, y es muy largo. De manera que tocas 7,500 o 8,000 metros antes del ataque de cumbre, para que tu cuerpo y tu sangre ya hayan mandado una señal de generar más glóbulos rojos en la sangre para hacer más eficiente el aprovechamiento del poco oxígeno que existe en el aire ambiente. Más que una coincidencia, Alejandro le llama destino. Y es que la vida les tenía preparada a su hermana Lorena y a él una de las experiencias más raras y especiales que les ha ocurrido. Sí, padrísimo. La verdad es que todavía me cuesta trabajo lograr o entender esta coincidencia tan grande. Lorena siempre tuvo claro toda su carrera en la parte profesional de golf. Y a mí el montañismo fue algo que practiqué durante toda mi vida, que sigo practicando. Y coincidía en esos momentos que para mí llegaba uno de mis retos más grandes en esa parte de montañismo. Y Lorena estaba en la lucha por ganar su primer torneo de la LPGA, ¿no? Yo venía, y en ese tiempo de estar con ella, la ayudaba como caddy y como manager en el inicio de su carrera. Y en ese tiempo la expedición al Everest te tarda mucho tiempo, ¿no? Te tienes que ir 3, 4 meses del país, te vas al Himalaya y te internas y entrenas y te aclimatas y el proceso es muy largo para poder subir el Everest. Y me acuerdo antes de irme que le dije a Lorena, yo antes de irme ya subí la montaña más alta del mundo. La siguiente vez que te vea, yo ya subí la montaña más alta del mundo. Y ella volteó y me dijo, yo la siguiente vez que te vea también ya gané mi primer torneo del LPGA. Entonces ya, pues, adiós, mucha suerte. Siempre habiendo vivido los dos un tema, porque somos muy cercanos, de sacrificio de años y años de entrenar cada quien en su ramo, ¿no? Y cuando hice el ataque de cumbre, a través de comunicaciones por teléfono satelital, me enteraba que Lorena iba bien. Pues, los torneos de golf empiezan los jueves y terminan el domingo, duran 4 días, ¿no? Y coincidió que yo iba en ataque de cumbre, porque había buen clima, y mi ventana era el sábado en la noche, tiempo de Nepal. Y yo ya, en el ataque de cumbre, pues te desconectas de cualquier comunicación
hacia acá, está solo en contacto por radio a campo base, y arranqué el ataque de cumbre sabiendo que Lorena iba bien, ¿no? Sin saber realmente qué sucedía. Hice cumbre, tuve la suerte de hacer cumbre un domingo en la mañana, ¿no? Y ya después me enteré, cuando bajé y tuve comunicación a mi casa desde 8,000 metros en campo 4, pude hablar para avisar que estaba bien y que había hecho cumbre. Venía todavía 3 días de bajada muy difíciles, pero ya podía estar en contacto. Y me enteré que Lorena ganó también ese día, ¿no? Por la diferencia de horario yo estaba adelantado. Lorena, aunque había quedado como líder el sábado, estuvo toda la noche en vela al pendiente de mis noticias del avance de ataque de cumbre. Y cuando ya se enteró que había hecho cumbre y que estaba bien, pues ya le tocaba bañarse y salir a jugar su último día, ¿no? En el que había arrancado como líder. Y aunque iba muy desvelada, ahora me platica que iba muy motivada y ganó su torneo. Coincidió que fue el mismo domingo que yo llegué a la punta y fue una coincidencia padrísima, ¿no? Una coincidencia en la que cada quien pues, estaba logrando un reto bien importante dentro de una carrera que hicimos durante muchos años. Y coincidió no solo el momento, sino el mismo día que yo llegué a la punta y ella ganó, y me dio muchísimo gusto. Hemos sido los dos siempre muy dedicados y muy entregados en lo que creemos, y simplemente por tiempo coincidió que Lorena estaba jugando torneos cada semana, buscando ganar su primer torneo dentro del LPGA, y yo también estaba esperando el día en el que el tiempo era bueno, ¿no? O sea, una coincidencia, nada más que eso, ¿no? Los dos, una coincidencia que nos marcó a los dos mucho porque fue un logro bien importante dentro de lo que estábamos practicando, pero nada más que eso, ¿no? O sea, el haber estado conectados, pues claro que pensaba en ella, y siempre ha sido para mí un ejemplo en la dedicación y disciplina que ha tenido en su carrera. Entonces, pues doble gozo para mí el que yo haya conseguido eso, y también pues, que Lorena haya conseguido esta meta tan importante que después ya le dio tanta confianza que empezó a tener muchos logros mucho más grandes que haber ganado su primer LPGA. La sensación de cuestionarte si estás en el lugar y en el momento correcto aparecen durante toda la expedición. Sentimientos encontrados con los que tienes que lidiar para llegar al punto final de la montaña. Sí, claro, muchísimos. O sea, son condiciones durísimas, y no solo el ataque de cumbre, ¿no? Hay accidentes en las partes bajas de la montaña. De hecho, el Khumbu, la cascada del Khumbu, que es de campamento base a campo 1, es considerada una de las partes más peligrosas de toda la ruta, siendo que es la primera y más baja, ¿no? Muchas veces dices, entre más alto está más peligroso. Técnicamente hay condiciones y situaciones mucho más comprometidas que las partes finales o altas de la montaña, ¿no? Entonces, el ¿pa' qué vine? Pues te lo echas muchísimas veces, desde el sentimiento, el mal de altura, el famoso mal de montaña, que es esta mezcla muy rara entre la falta de oxígeno y la mala alimentación, y tu cuerpo reacciona, cada cuerpo reacciona distinto, ¿no? Que son dolores de cabeza muy fuertes, falta de apetito. Todo eso te hace que en condiciones normales, que incluyen esos síntomas, pues lo haga muy desgastante. O sea, pocas veces estás a gusto, pocas veces estás descansando de una manera profunda o plena, porque siempre hay algo. Ir al baño es una complicación, ¿no? Calentar o fundir 1 litro para hacer agua, o sea, fundir un litro de agua con hielo, pues es tedioso. Prender una estufa a esa altura es un trabajo. Todo cuesta mucho trabajo, desde ponerte un calcetín o salirte a hacer pipí en el frío, o dormir sobre el hielo, o el viento es muy molesto, hace muchísimo frío. Entonces, esos cuestionamientos de ¿para qué vine? Nosotros les decíamos ¿para qué vines? ¿Cuántos para qué vines llevas? Porque te echas al día muchísimos, pues. O sea, todo cuesta mucho trabajo. Tanto que si no le agarras el chiste a eso, pues terminas abortando, ¿no? Y a las 2 semanas bajas corriendo a la montaña, que le sucede a muchas gentes. Pero definitivamente hay situaciones muy fuertes, hay condiciones de accidentes muy duras, ¿no? Son montañas en las que 1 o 2 de cada 10 pierden la vida, ¿no? A la hora del intento en la cumbre. Te quiere rajar.
O sea, no existe un montañista, por más duro que sea, que no tenga esos cuestionamientos constantes, decir, pues, ¿para qué vine? Pues, o sea, porque son situaciones muy duras. Pues tendrías que no tener corazón o ser un robot para no tenerlos, ¿no? Alejandro sabe que la clave del éxito deportivo que han vivido sus hermanos y él tiene nombre y apellido, ya que reconoce en sus padres a los pilares en sus carreras deportivas. Y es que el alpinismo es un deporte riesgoso, y eso no era un secreto para nadie. Fíjate, yo creo que mis papás, híjole, son la razón por la que hemos logrado lo que hemos logrado. O sea, mis papás son unas personas que jamás en cualquier disciplina, y menos en la mía, que me consta que fue durísimo porque te vas a expediciones muy difíciles y tienes un porcentaje muy alto de riesgo de que te suceda algo fuerte, ¿no? Un accidente o pierdas la vida, lo que sea. Y mis papás, aun cuando lo mío era más peligroso que los otros deportes que practicaban en mi casa mis hermanos, al principio sí, las despedidas en los aeropuertos eran durísimas, ¿no? Porque pues, tú, aunque vas decidido y entrenaste para ir, te vas con mucho miedo, ¿no? Porque pues al final de cuentas tú eres el que te vas. Y luego ellos apoyándote en algo en el que pues, te apoyan porque saben la importancia y el impacto que tendría en mí el que no lo hicieran, pero también pues con muchísimo temor de que regreses y que regreses con bien y todo eso, ¿no? Entonces te toca vivir cosas muy fuertes, accidentes de personas conocidas, compañeros de tu propia expedición que pierden la vida, o cuerpos que que están ahí, que se perdieron la vida en años anteriores, pero por el deshielo van saliendo y que están junto a la ruta. Y me acuerdo muy bien que las primeras expediciones yo iba con mucho miedo y me llevaban al aeropuerto, y a la hora de la despedida también ellos se quedaban llorando, ¿no? Entonces eso me derrumbaba, o sea, me afectaba muchísimo a mí, porque yo decía, híjole, yo aunque voy y parezco que voy muy gallo, pues en el fondo pues, todos tenemos tus miedos y aunque no crees que te va a pasar y te vas a cuidar mucho y entrenaste, pues está la posibilidad, ¿no? Y después de 2, 3 veces que me sucedió eso, hablé con ellos y les dije, yo sé que se quedan tristes y con mucho miedo, pero me afecta mucho que cuando me llevan al aeropuerto, en ese último momento cumbre, pues también ustedes lloren, porque pues para mí ustedes es una fortaleza y son un pilar en el que pueden llorar ya cuando se volteen y se vayan en el coche, lo que quieran, pero me afecta mucho que eso suceda en el momento, porque yo me voy ya muy distraído y todo. Y a partir de ahí hasta en eso me apoyaron. Ahí los veía con la cara desencajada y eso, pero aguantaban los abrazos y los dos con cara de que no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y ya, pues seguramente se volteaban y a los 20 pasos estaban llorando lo normal que toca que lloren unos papás cuando se te va un hijo pues a una expedición o algo que tiene riesgo de que algo suceda, ¿no? Pero siempre apoyándonos con cosas que jamás cuestionaban, con toda la libertad, que de veras en mi casa yo y mis hermanos hacíamos lo que se nos ocurriera, por más ilógico que pareciera, por más irracional, por más nueva la disciplina, por más inalcanzable que pareciera, 100% apoyo de mis papás en todos los aspectos. Nos llevaban a todos los torneos, a todas las competencias, a todas las escaladas, dedicados en exceso en nosotros, con un amor además que jamás nos faltó a nadie, así en un ambiente. Y entonces, pues, si tú decides dedicarte a algo cuando hay ese respaldo en tu núcleo más importante que es tu familia, pues es mucho más fácil. Y a ti te nutre de un amor y de una seguridad y de una determinación que pues, te da mucha ventaja, ¿no? O sea, te deja un poquito hasta de sobra para tener más claridad de mente y escoger otras cosas y qué sigue y estar contento y todo. Entonces, mis papás, pieza clave, en Lorena, que pues tiene una carrera impresionante, en lo que yo tuve de mi carrera, de este tema también, pero mis hermanos igual, o sea, Pai mi hermano y Daniela mi hermano, que también hacen deporte y son súper exitosos en lo que hacen, todos se lo debemos a mis papás, ¿no?
¿Acaso cuando llegamos a la cumbre del Everest hemos vencido al enemigo? No, a nosotros mismos. Fue la memorable respuesta de uno de los más grandes alpinistas que ha visto la Tierra, George Mallory. Obviamente para Mallory en ese tiempo representó algo que era inescalable y era inalcanzable para la humanidad. El Everest seguía sin nadie que haya llegado hasta la parte más alta. Entonces la dimensión de su reto, cuando él opinó eso a mí, con el equipo actual que existe y con la experiencia de los montañistas previos que ya han hecho y la información que existe, pues hay que acotarlo a sus dimensiones, ¿no? Para mí era un reto bien importante dentro de mi carrera, mucho menor a lo que representó para Mallory cuando lo intentó, por las circunstancias y por lo que representaba para la humanidad, ¿no? O sea, realmente en la montaña tú vas luchando y dices, híjole, qué lucha, 2 días, 3 días, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, y te das cuenta que la lucha no es la montaña. Esa lucha inicial, o sea, ese encontronazo contigo mismo inicial, de venir de este ruidajo, de la actividad tan acelerada del día con día, ¿no? Y tan poco tiempo para nosotros mismos, que esa adaptación, ese choque de ponerte en una montaña grande, por decir el Everest, pero eso lo puedes conseguir caminando y acampando en la primavera, pues es simplemente comunión contigo mismo en silencio. Es una lucha por reconocerte y entenderte. La parte final de la montaña pues se vuelve mucho más llevadero porque ya estás en paz contigo, ya te conociste y te aceptaste, ya sabes dónde estás y lo que quieres. Entonces esa claridad es una maravilla. Atacar la cumbre es más que iniciar un camino rocoso y lleno de dificultades. Es el decidirte en cuerpo, pero sobre todo en alma, a luchar contra el enemigo más difícil de vencer. Realmente lo fuerte y lo peligroso es en el descenso, ¿no? Y generalmente te mentalizas y es tanta la ambición por llegar a la punta que es muy probable que te desgastes más de lo debido y no tengas fuerzas ya para el descenso. Y de pronto llego con la emoción de llorar y ver la gente que está en la punta, ver la punta, que es así lo que te mueve durante años y años de soñar y entrenar y entrenar y entrenar. Se baja la gente que estaba ahí, el equipo de Discovery Channel, y me quedo solo. Volteo y veo la cumbre y me doy cuenta que pues, la cumbre no es más que la cruz y las fotos y los recuerdos, porque realmente no tiene nada que ofrecerte. Pues. Fue tu motor durante tantos años, la cumbre, tantos días de entrenar y de madrugarte y de sacrificios, y que cuando llegas y te presentas con la cumbre y dices, ya llegué, pues realmente pues, no hay nada. Pues, o sea, es un tema psicológico lo que te motiva durante tantos años y cuando llegas allí es como un vacío así muy fuerte. Tratas de hacer conciencia de dónde estás. Me tocó un día despejado muy bonito, se veía precioso todo el Himalaya a la distancia, ¿no? Todas las montañas así inmediatas, el Lhotse, el Nuptse, y luego te asustas porque te ves muy cansado, te ves muy solo. Hablé por campamento base para reportar que estaba en cumbre y que estaba bien, y hablas con la gente que quieres y escuchas a alguien que está muy cerca pero muy lejos porque realmente está solo. Y lloras y después dices, híjole, no quiero que la parte emocional me inunde tanto porque no es momento como para ablandarme. Entonces de repente dejas de llorar otra vez y es un sentimiento así medio cavernícola en el que sí quieres dejar aflorar los sentimientos, pero al mismo tiempo quieres apretarte y mantenerte como muy frío porque viene un tema muy difícil que es el descenso, ¿no? Y de mucho desgaste todavía. Entonces sí disfrutaba, pero disfrutaba ratitos y luego me asustaba y otra vez como que me apretaba. El próximo reto de Alejandro Ochoa es volver a ese mismo lugar, donde aprendió a ver la vida y a vivirla de diferente manera. Claro, sí, sabes que la subí, usé oxígeno en la última parte, pero yo creo que se puede y la puedo subir sin oxígeno. Estoy en una etapa de mi vida ahorita con hijos chicos y arrancando mi familia que me demanda mucho tiempo, pero no tengo duda que más grande, manteniéndome en buena condición física, lo puedo lograr sin oxígeno, sí me encantaría. Dicen que es difícil escuchar el silencio. Sin embargo, a 8,848 metros en la cima del Everest, la voz de Dios se escucha más clara. Esa voz nítida que habla a través de nosotros y a través de nuestros corazones. Sí se siente otra voz, pero no la voz de Dios ni de... O sea, se siente tu voz, que crees que es otra, pero eres tú. La condición cotidiana del ritmo de vida que llevamos te evade tanto de ti mismo que nunca tienes la posibilidad de escucharte.
Entonces estás en la montaña y escuchas otra voz que parece al principio que es otra voz, pero realmente eres tú. No la conoces porque nunca te has escuchado. Pero ese tiempo, esas situaciones de soledad y de lucha y de situaciones difíciles te hacen que tu yo real aflore, aparezca y te lo presentas. O sea, llega contigo y te dice, pues realmente este eres. O sea, tu forma de ser y quien tú eres es una percepción de lo que eres. Si no has tenido el tiempo en tu vida de estar solo, dedicarte tiempo a meditar, estar contigo, hacer actividades que fomenten la meditación, ¿no? El ejercicio y estar contigo mismo, pues muy probablemente no te conozcas. Entonces, si escuchas otra voz, y la maravilla es que esa otra voz eres tú mismo, y aprendes a conocerte, a identificar tus limitantes, tus errores, tus cualidades también importantísimas, ¿no? Y después, en esa comunión, pues obviamente caes en la cuenta que sí hay alguien más grande, que es Dios, indistintamente de qué religión. En el punto más alto del planeta, Alejandro Ochoa Reyes se dio cuenta de que Dios existe y no necesariamente tenemos que hacer toda una expedición para encontrarlo. Porque no puede ser que en la Tierra existan esos lugares y estas oportunidades y estos paisajes y estas maravillas inmensas y cotidianas que da cuando se vive o se lleva una vida básica. Me parece que estamos rodeados de mucho ruido que evaden eso. Y si te das cuenta que hay un Dios, además de conocerte a ti mismo, porque estás en condiciones que físicamente están comprobadas que son imposibles de llevar a cabo, ¿no? Jornadas de 12 o 18 horas con la nieve al pecho, ¿no? Cargando 20 kilos de su vida que humanamente son imposibles y que después de 18 horas de ir contando paso por paso, las concluyes. Entonces, te das cuenta que la parte emocional y la parte espiritual es tan fuerte que le ganan a la parte física y que la superan cuando tienes esa fe que vas a conseguir lo que necesitas. Y esa fe y ese otro pilar es Dios. Para los católicos pues es el Dios nuestro y para los hinduistas será otro. Pero sí existen las dos cosas y esas situaciones te ponen la charola de plata para entenderlas y escucharlas de una manera muy nítida, ¿no? Que en la ciudad es bien difícil que se propicie. Padrísimo, una experiencia increíble, ¿no? Que de repente parece cercana, pero fue hace tanto tiempo que pasan los años y no la revivo, entonces se me olvida, pero padrísimo. El montañismo es algo que me ha marcado para toda mi vida, el Everest también muchísimo, y ha definido muchísimo el tipo de persona que soy.